Durante la ceremonia del sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, la FIFA galardonó este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el flamante Premio de la Paz, una distinción creada en noviembre por el máximo órgano del fútbol para reconocer los esfuerzos de aquellos que contribuyen a unir el mundo. El diario británico The Telegraph reveló detalles inéditos de la llamada entre Nicolás Maduro y Donald Trump. Según reveló en un informe de este jueves, el líder del régimen chavista habría pedido $200 millones en un presunto acuerdo para huir de Venezuela. Cuba rechazó este jueves cualquier tipo de vínculo con el narcotráfico y aseguró que mantiene la comunicación con Estados Unidos. Altos cargos del Ministerio del Interior y de Justicia realizaron estas declaraciones tras las acusaciones del ex jefe de inteligencia militar de Venezuela. Un avión de la TAM debió evacuar a 169 pasajeros la noche del jueves en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en Sao Paulo, el mayor de Brasil, tras un incendio en un equipamiento de carga, sin dejar heridos. El sorteo del Mundial FIFA 2026 no solo definió el camino de las 48 selecciones rumbo al torneo más grande de la historia, también reunió a un impresionante elenco de celebridades, leyendas del fútbol, artistas internacionales y figuras políticas, convirtiendo el evento en un verdadero espectáculo global. En la alfombra roja del John F. Kennedy Center desfilaron auténticos íconos del deporte, entre ellos Iker Casillas, Ronaldo Nazario, Gabriel Batistuta, Francesco Totti, Hugo Sánchez, entre muchos más. Su presencia reforzó la vibra mundialista y elevó la expectativa de cara al torneo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. El toque artístico también estuvo presente. Andrea Bocelli abrió la ceremonia con una interpretación especial, seguida por las actuaciones de Robbie Williams y Nicole Scherzinger. Incluso desde los segmentos comerciales destacaron figuras como Hugh Jackman y la estrella colombiana Shakira, reforzando el carácter global del evento. El sorteo fue conducido por Heidi Klum y Kevin Hart, quienes aportaron un estilo más relajado y cercano, combinando entretenimiento con el rigor del sorteo oficial del Mundial. A nivel político destacó la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, junto con los gobernadores de las sedes mundialistas. Uno de los momentos más comentados fue la entrega del Premio a la Paz FIFA al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un reconocimiento que generó reacciones divididas en redes y entre especialistas. Con esta combinación de deporte, espectáculo y política, el sorteo del Mundial 2026 confirmó su impacto como uno de los eventos más relevantes del año, un anticipo claro de la magnitud y el alcance global que tendrá la próxima Copa del Mundo. Please welcome the very La FIFA entregó el viernes su primer Premio de la Paz al presidente estadounidense Donald Trump. El primer galardón recién instaurado este año fue entregado en el marco del sorteo del Mundial de 2026, coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México. El jefe de la FIFA, Gianni Infantino, explicó la decisión por las acciones excepcionales y extraordinarias de Trump para promover la paz y la unidad en el mundo. Y el mandatario lo agradeció como uno de los grandes honores de su vida. Más allá de los premios, Gianni y yo lo hablábamos, salvamos millones y millones de vidas. El Congo es un ejemplo, más de 10 millones de personas asesinadas y se encaminaba muy rápidamente hacia otros 10 millones. Y el hecho de que pudimos hacer eso, India, Pakistán, tantas guerras diferentes que se pudieron terminar, en algunos casos un poco antes de que empezaran, justo antes de que empezaran. Iba a ser tarde, pero lo logramos. Trump, de 79 años, había reclamado para sí mismo el Nobel de la Paz, que fue entregado a la opositora venezolana María Corina Machado en octubre. El mandatario republicano es amigo y un aliado cercano de Infantino en la campaña para que los estadounidenses se enamoren de una vez por todas del soccer. Con ese propósito, además de la cita mundialista de 2026, la FIFA organizó en el gigante americano su primera edición del Mundial de Clubes ampliado. Y también prevé entregarle la sede de la Copa del Mundo Femenina de 2031, que Estados Unidos organizaría junto con México y Costa Rica.
Demócratas del Congreso de Estados Unidos publicaron el miércoles fotos y videos de las propiedades del delincuente sexual Jeffrey Epstein, donde presuntamente obligó a menores de edad a prostituirse. Los 14 videos y fotografías muestran las propiedades de Epstein en la isla de Little St. James, en las Islas Vírgenes estadounidenses. Un tablero en una de las habitaciones tiene palabras inscritas como engaño, poder, verdad y política. Epstein, un exitoso financista, era amigo de personas ricas y poderosas y frecuentemente los recibía en su casa en el Caribe. En 2008 fue condenado por 2 cargos relacionados con delitos sexuales, incluyendo solicitación de prostitución a una menor. Cumplió solo alrededor de un año en detención, con condiciones inusualmente indulgentes. Luego evitó cargos más graves hasta 2019, cuando fue arrestado y acusado de tráfico sexual de menores. Murió en detención preventiva en Nueva York ese mismo año y su muerte fue declarada como suicidio. Las imágenes del antiguo escondite caribeño de Epstein arrojan poca luz nueva sobre el complejo escándalo. Sin embargo, podrían agregar presión al gobierno Trump para que publique todos los archivos que se compilaron durante años de investigación sobre las actividades de Epstein. Donald Trump luchó durante meses para evitar la publicación de los archivos Epstein bajo custodia del Departamento de Justicia. Pero el 19 de noviembre cedió ante la presión del Congreso, incluso de su propio partido, y firmó una ley que obliga a la divulgación de parte del material. Estados Unidos quiere reajustar su presencia global para centrarse más en América Latina. Así lo explicita un texto denominado Estrategia Nacional de Seguridad, publicado a primera hora del viernes. La administración del presidente Donald Trump asegura que priorizará hacer frente a amenazas urgentes y se alejará de escenarios cuya importancia relativa para la seguridad nacional estadounidense ha disminuido en las últimas décadas o años. El documento indica que la era de las migraciones masivas debe llegar a su fin, por lo que el gobierno buscará hacer del control de las fronteras el elemento principal de la seguridad estadounidense. Y destacó como amenazas transfronterizas el terrorismo, las drogas, el espionaje y la trata de personas. El texto marca un cambio radical con respecto a los llamamientos que Estados Unidos ha realizado durante mucho tiempo para volver a centrarse en Asia, aunque continúa identificando a China como su principal competidor. La estrategia también critica brutalmente a los aliados europeos y afirma que Washington defenderá a quienes se oponen a los valores impulsados por la Unión Europea, entre ellos los relativos a la migración. El documento presenta a Trump como el modernizador de la doctrina Monroe de 2 siglos de antigüedad, en la que Estados Unidos declaró a América Latina zona prohibida para las potencias rivales, en aquel entonces de Europa. Un hombre fue detenido el jueves en el marco de la investigación sobre la colocación de bombas caseras frente a las sedes de los 2 principales partidos de Estados Unidos en vísperas del asalto al Capitolio en enero de 2021, según confirmó la fiscal general Pam Bondi. Como ya saben, esta mañana temprano, Brian Cole Jr. fue arrestado y acusado de colocar las bombas caseras en el Comité Nacional Republicano y el Comité Nacional Demócrata el 5 de enero de 2021. Se le acusa de violar el artículo 844 del título 18 del Código de los Estados Unidos, que trata sobre el uso de un artefacto explosivo. La investigación está en curso. En este momento se están ejecutando las órdenes de registro y podrían presentarse más cargos. Se trata de la primera detención anunciada en más de 4 años en este caso. El sujeto fue arrestado el jueves por la mañana en Virginia, según informaron medios estadounidenses citando fuentes cercanas a la investigación. Analistas afirman que las bombas, que no explotaron, podrían haber tenido como único objetivo distraer a la policía del Capitolio justo antes del asalto. Los motivos del autor de estos intentos de atentados con artefactos explosivos caseros siguen siendo un misterio que ha alimentado numerosas teorías conspirativas sobre una posible manipulación del asalto al Capitolio, que tuvo lugar al día siguiente, el 6 de enero de 2021. Ese día, cientos de seguidores del entonces presidente saliente Donald Trump, enfurecidos por sus acusaciones infundadas de fraude electoral, asaltaron el Capitolio para intentar impedir la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden. El diario británico The Telegraph reveló detalles inéditos de la llamada entre Nicolás Maduro y Donald Trump.
Según reveló en un informe de este jueves, el líder del régimen chavista habría pedido $200 millones en un presunto acuerdo para huir de Venezuela. Según el diario, varias fuentes cercanas a la llamada telefónica entre Maduro y Trump señalaron que el plan fracasó debido a las demandas del jefe del régimen venezolano de una amnistía general para hasta 100 altos funcionarios. Según informa el medio, la llamada, confirmada tanto por Washington como por Caracas, duró un aproximado de 15 minutos. En ese tiempo, Maduro habría puesto una serie de condiciones para poder abandonar el poder. Entre las solicitudes recientemente reveladas está el pedido de poder conservar $200 millones de su fortuna personal, la cual se encontraría congelada en cuentas estadounidenses. La segunda solicitud fue la amnistía general para al menos 100 altos funcionarios del régimen de Maduro, pues varios son investigados por presuntos abusos contra los derechos humanos y cargos relacionados con el narcotráfico y la corrupción. De las dos condiciones, según el medio británico, fue la amnistía a los integrantes del gobierno venezolano la que molestaría al presidente estadounidense, y que, por tanto, la que no permitió que la negociación entre ambos líderes avanzara. Así como The Telegraph tuvo conocimiento de las peticiones que hizo Maduro a Trump a través de una llamada telefónica el pasado 21 de noviembre, días atrás, la agencia internacional Reuters también reveló que el chavista estaba dispuesto a abandonar el país, siempre y cuando él y su familia recibieran una amnistía legal en donde se incluye el levantamiento de todas las sanciones de Estados Unidos, además de que se culminara un caso que enfrenta ante la Corte Penal Internacional. Esa agencia también habría expresado que se mencionó en la conversación el levantamiento de sanciones contra más de 100 funcionarios del régimen venezolano, y que fuera la vicepresidenta Delcy Rodríguez la encargada de dirigir un gobierno interino hasta que se ejecutase nuevas elecciones. En tanto, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, destacó que la llamada telefónica entre Trump y Maduro efectivamente se dio para sorpresa de muchos sectores, especialmente de aquellos que aseguraban que era imposible un contacto directo entre ambos mandatarios. Cabello reiteró que la llamada se dio, pero aprovechó para negar supuestos detalles de la conversación que han sido filtrados por medios estadounidenses. Ocurrió la llamada, y ahora todos son expertos en decir de qué se habló. Ninguno estaba allí, ninguno tiene la más mínima idea. Es su propia guerra, su fantasía. Ellos dicen, le prometió esto y el otro dijo que no. Pura paja, de eso viven, de una oposición estúpida. Todos los días inventan algo distinto, se enredarán en sus propios cuentos. La guerra psicológica le pegó a mucha gente, pero esto ya pasó a un nivel de terrorismo psicológico. Nosotros vamos a salir fortalecidos, como hemos salido de todas las batallas, añadió Cabello durante su programa Con el Mazo Dando. Cuba negó cualquier tipo de vínculo con el narcotráfico y señaló que mantiene comunicación con Estados Unidos respecto a este tema. En una inusual rueda de prensa, altos mandos del Ministerio del Interior y de Justicia subrayaron que Cuba no es un país productor ni de tránsito de drogas y ratificaron que en la isla hay tolerancia cero al respecto. El jefe del Estado Mayor de las Tropas Guardafronteras, primer coronel Ivey Carballo, destacó la cooperación que hay con Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Se intercambia información de inteligencia, características de lanchas y elementos de maniobra. Además, cuando ocurren recalos masivos como alerta de posibles amenazas para sus territorios, con el objetivo de determinar posibles causas de este fenómeno, todo a tiempo real en función de elevar la efectividad en el combate a este delito transnacional. Entre tanto, el coronel Juan Carlos Puey, jefe del órgano de enfrentamiento especializado antidrogas, alertó que el actual despliegue militar estadounidense por el Caribe es una amenaza a la seguridad y soberanía de Cuba. Y el despliegue de fuerzas militares y arsenal bélico en la región del Caribe por los Estados Unidos, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, constituye una seria amenaza para la estabilidad, seguridad y la soberanía de nuestra nación. Las autoridades cubanas reconocen desde hace meses un aumento del consumo de drogas en la isla, principalmente entre los jóvenes. Puey explicó que las sintéticas son las que mayor demanda tienen actualmente y que en su mayoría estos estupefacientes proceden de Estados Unidos. Un nuevo ataque del ejército de Estados Unidos en el Océano Pacífico Oriental dejó 4 personas muertas el jueves. La operación tuvo como objetivo una lancha que, según autoridades estadounidenses, transportaba drogas ilícitas y era operada por una organización designada terrorista.
El Comando Sur de Estados Unidos confirmó en X que los servicios de inteligencia rastrearon la embarcación por una ruta conocida de narcotráfico. En el ataque murieron 4 hombres identificados como narcoterroristas. Este nuevo operativo eleva a 87 el número de muertos en este tipo de ofensivas en el Pacífico y el Caribe. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la administración del presidente Donald Trump han sido especialmente criticados por un incidente el 2 de septiembre, en el que las fuerzas estadounidenses atacaron los restos de una embarcación que ya había sido impactada, matando a 2 sobrevivientes. El gobierno estadounidense sostiene que está en guerra contra presuntos narcoterroristas y ha desplegado el portaaviones más grande del mundo junto a otros activos militares en el Caribe para combatir el tráfico de drogas. Sin embargo, la medida ha elevado las tensiones regionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusa a Washington de usar la lucha contra el narcotráfico como pretexto para derrocarlo. En Doral, un suburbio de Miami apodado Doralzuela por su numerosa comunidad venezolana, preocupan las tensiones entre Washington y Caracas. Aunque la mayoría apoya a Donald Trump en su política de presión sobre el presidente Nicolás Maduro, temen por las consecuencias de sus duras medidas migratorias para los venezolanos. Un sentimiento de incertidumbre y de miedo, porque no saben qué hacer. No tenemos ninguna protección en los Estados Unidos, se perdieron las protecciones que se tenían, suspenden las decisiones de los asilos y aparte de eso no se puede regresar a Venezuela, porque 1, las personas que tienen un asilo pendiente no pueden regresar porque su vida corre riesgo y 2, las personas que tengan la posibilidad de volver ya no lo pueden hacer porque hay una prohibición de vuelos a Venezuela. Desde septiembre, Washington ha lanzado una operación contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico con un saldo de al menos 83 muertos. Estados Unidos movilizó además al mayor portaaviones del mundo junto con una flota de buques de guerra y Trump anunció la semana pasada acciones inminentes en el terreno. Desde Caracas, Maduro asegura que Washington quiere derrocarlo y en Doral, algunos confían en que eso ocurra de forma quirúrgica y que no desate una guerra. No creo que hayan bombardeos o ataques militares. En tal caso va a ser directamente a la casa a Miraflores, va a ser en busca de Maduro, va a ser con objetivos muy puntuales. No va a haber asesinatos ni daños colaterales por los que uno se pueda estar preocupando. Y tengo muchísima esperanza de que algo suceda y que me permita entonces regresar a mi país y estar cerca de mi familia. Muchos miembros de la diáspora culpan a Maduro de la crisis económica y política que ha provocado el éxodo de casi 8 millones de venezolanos en los últimos años, según la ONU. Pero otros dudan de las intenciones de la administración de Trump respecto a su país y temen las consecuencias de un conflicto para los habitantes de Venezuela, donde quedaron muchos de sus familiares. La aerolínea estatal colombiana Satena anunció el jueves la suspensión temporal de sus vuelos hacia Venezuela, argumentando interferencias en los sistemas de navegación satelital. La decisión ocurre en medio de la creciente tensión militar en la región. Desde septiembre, Estados Unidos ha iniciado ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico. Tras estas operaciones, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que las aerolíneas internacionales debían considerar cerrado el espacio aéreo venezolano, una advertencia que ha generado nuevas presiones sobre la aviación comercial. Satena explicó en un comunicado que los reportes de interferencia representan un riesgo operacional. Hasta ahora, la aerolínea operaba 2 vuelos semanales hacia la ciudad venezolana de Valencia, la tercera más grande de Venezuela, ubicada a 2 horas de Caracas. Con esta medida, Satena se suma a compañías como Copa Airlines, Wingo, Iberia, Air Europa, Plus Ultra, TAP, Avianca, Gol, LATAM y Turkish Airlines, que ya habían decretado suspensiones temporales, dejando a Venezuela cada vez más aislado del tráfico aéreo internacional. El anuncio contrasta con la posición del presidente colombiano Gustavo Petro, quien sostiene que no existe riesgo al volar hacia Venezuela y afirma que Trump no tiene derecho a vetar rutas internacionales. Estados Unidos sostiene que sus ataques buscan frenar el narcotráfico, aunque no ha presentado pruebas de que las embarcaciones atacadas transportaran droga. Más de 80 personas han muerto en estas operaciones, incluidos civiles, y ya se han presentado denuncias ante organismos internacionales. Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro asegura que el verdadero objetivo de los bombardeos es derrocarlo.
Venezuela quedó prácticamente aislada el jueves, luego de que las últimas aerolíneas internacionales que aún operaban hacia ese país suspendieran sus vuelos por motivos de seguridad en medio del creciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Copa Airlines y Wingo, ambas panameñas, anunciaron que extenderán hasta el 12 de diciembre la suspensión de sus operaciones. Esta decisión se suma a la cancelación temporal de al menos 10 aerolíneas tras la alerta emitida el 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que advirtió sobre el empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar en territorio venezolano y sus alrededores. Inicialmente, Copa y Wingo habían informado que la causa se mantendría solo hasta el 5 de diciembre, pero las nuevas advertencias sobre riesgos en el espacio aéreo las llevaron a prolongar la medida. La FAA recomendó a todas las aeronaves extremar la precaución al sobrevolar Venezuela. Tras la alerta, aerolíneas como Iberia, Air Europa, Plus Ultra, TAP, Avianca, Gol, LATAM y Turkish Airlines suspendieron operaciones. La decisión provocó que el gobierno venezolano le revocara las concesiones, acusándolas de sumarse a acciones de terrorismo de Estado. Copa y Wingo eran de las pocas compañías que todavía mantenían conexión con Caracas. Sin embargo, el jueves también Satena de Colombia y Boliviana de Aviación anunciaron la suspensión de sus servicios. Satena explicó que había detectado interferencias en los sistemas de navegación satelital, un riesgo que consideró inaceptable para la operación. El telón de fondo de esta situación es el operativo militar que Estados Unidos mantiene desde agosto en el Caribe, presentado como parte de su estrategia antinarcóticos. Desde entonces, más de 20 embarcaciones presuntamente utilizadas para el narcotráfico de drogas han sido atacadas, dejando un saldo de 87 muertos. El incidente más reciente ocurrió el jueves en el Pacífico y dejó 4 fallecidos, según el Comando Sur. El presidente ruso Vladimir Putin llegó el jueves a India, donde fue recibido por el primer ministro Narendra Modi en el aeropuerto. La visita de 2 días es la primera de Putin al gigante asiático desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022 y tiene como meta profundizar los lazos en materia de defensa en un momento de fuerte presión de Estados Unidos sobre Nueva Delhi para que deje de comprar petróleo a Moscú. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que las conversaciones para ampliar el suministro de los avanzados sistemas de defensa aérea S-400 de Rusia ocuparán un lugar importante en la agenda. Medios de comunicación indios sugirieron que Moscú también podría ofrecer la coproducción de los aviones de combate rusos Su-57. La visita de Putin también se produce después de que Donald Trump impusiera en agosto aranceles del 50% a la mayoría de los productos indios, alegando las continuas compras de petróleo ruso por parte de India, unos ingresos que, según Washington, contribuyen a financiar la guerra en Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue recibido con honores en India, un socio cercano al que visita por primera vez desde la guerra en Ucrania. El país más poblado del mundo se ha convertido en un importante comprador de petróleo ruso, proporcionando a Moscú un mercado de exportación muy necesario después de que Europa redujera drásticamente sus compras. No obstante, Nueva Delhi ha reducido recientemente las importaciones de crudo ruso bajo una fuerte presión de Estados Unidos, que impuso aranceles punitivos del 50% a la mayoría de los productos indios. Rusia es un proveedor confiable de recursos energéticos y de todo lo necesario para el desarrollo del sector energético de India. Estamos listos para continuar con el suministro ininterrumpido de petróleo para la economía india, que está creciendo rápidamente. El primer ministro de India, Narendra Modi, afirmó que la seguridad energética ha sido un pilar sólido e importante de las relaciones bilaterales. Y aunque hizo referencia a la energía nuclear, no mencionó específicamente el petróleo. En 2024, Rusia suministró casi el 36% del total de las importaciones de crudo de India. Las autoridades de Israel han fijado este viernes en cerca de 30.000 millones de euros su presupuesto en defensa de cara al año 2026, a pesar del alto el fuego alcanzado con el movimiento de resistencia islámica Hamas, en el marco de la aplicación de la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de Gaza.
Los ministros de Defensa y Finanzas, Israel Katz y Bezalel Smotrich, respectivamente, han llegado finalmente a un acuerdo sobre esta cuantía, que queda ahora a la espera de recibir el aval definitivo del gobierno como parte de la partida presupuestaria total. Esto supone un aumento significativo respecto a los 23.900 millones de euros planteados inicialmente. El paquete presupuestario establece un total de unos 192.000 millones de euros que se distribuirá en 3 años. La partida de defensa permitirá fortalecer a las fuerzas de seguridad de Cisjordania para la pavimentación de caminos y la realización de proyectos fronterizos, tal y como recoge el documento. Seguiremos actuando con determinación para reforzar las acciones de las fuerzas de defensa de Israel, dar respuesta completa a las necesidades de los combatientes y reducir la carga de los reservistas para garantizar la seguridad del Estado de Israel en todos los frentes, ha afirmado Katz. Cabe señalar que el acuerdo presupuestario ha sido alcanzado a pesar de las diferencias dentro del bloque de coalición que lidera Netanyahu, que se ha ido fragmentando debido a las alejadas posturas entre los partidos nacionalistas y judíos ultraortodoxos acerca de la exención del servicio militar para estos últimos. Veo un enfoque pragmático y positivo de los ministros, y vamos por buen camino para lograr un buen presupuesto para el Estado de Israel. Este gobierno, para todos aquellos que se preocupan por el asunto, cumplirá su mandato al completo, sentenció Netanyahu en un comunicado difundido por su oficina. El empresario derechista Nasri Asfura, apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, retomó el jueves la ventaja en el escrutinio de las elecciones presidenciales de Honduras. Asfura, de 67 años y del Partido Nacional, había tomado la delantera el domingo cuando se celebraron los comicios generales, pero el martes, tras problemas en el sistema informático, fue superado por Salvador Nasralla, del derechista Partido Liberal. Contabilizado el 84,52% de los votos, Asfura está ahora al frente con 40,05%, frente a 39,74% de Nasralla, según el Consejo Nacional Electoral. El CNE interrumpió la difusión de datos la madrugada de lunes, lo que provocó que Trump amenazara con consecuencias graves para Honduras si decidían cambiar los resultados. Se activó al día siguiente, pero volvió a interrumpirse el miércoles durante 3 horas por mantenimiento del sistema. Trump irrumpió en la recta final de las elecciones al llamar a los hondureños a votar por Asfura, a quien considera amigo de la libertad. También indultó al expresidente Juan Orlando Hernández, antiguo líder del Partido Nacional. Fue condenado el año pasado a 45 años de prisión por narcotráfico, pero quedó libre el lunes. Trump tilda a Nasralla de casi comunista, porque ocupó un alto cargo en el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Sin embargo, el comunicador que abandonó el gobierno izquierdista el año pasado se declara admirador de los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de El Salvador, Nayib Bukele. Estas gafas no solo permiten realizar pagos, con gestos del rostro y comandos de voz se convierten en asistentes virtuales. Toman fotos, traducen en tiempo real, reconocen objetos y mucho más. Tras años de promesas incumplidas, los avances en inteligencia artificial han disparado el interés global por estos dispositivos. El gigante estadounidense Meta lidera el mercado, pero China no se queda atrás. Empresas como Alibaba, Xiaomi, Rocket y XReal compiten por conquistar al gran público. China tiene una capacidad de producción muy grande. Además, los chinos son más abiertos y receptivos a los usos de Internet. Por ejemplo, los pagos en línea, varios servicios prácticos y los servicios sociales están completamente en Internet. Esta infraestructura ya está más desarrollada que en Europa y Estados Unidos. El país es un mercado potencialmente masivo. La venta de gafas inteligentes creció un 116% en 2025, según la empresa de mercado IDC. Y la vida cotidiana altamente digitalizada en China, donde incluso los ancianos usan teléfonos inteligentes para todo, acelera la tendencia. Actualmente nuestras gafas de inteligencia artificial están planteadas como un accesorio de los teléfonos móviles, con el teléfono como dispositivo principal y las gafas girando en torno a él. Pero en un futuro cercano será al revés, el teléfono seguirá ahí, pero la interacción del usuario se realizará principalmente a través de las gafas. Los expertos señalan de todas formas que las marcas extranjeras todavía tienen ventaja en la tecnología dura, como las pantallas a todo color y las guías de ondas ópticas.
Y pese al creciente interés, las empresas de todo el mundo aún enfrentan grandes desafíos para que estas gafas se utilicen de manera masiva, mejorar la experiencia del usuario y resolver dudas sobre los temores en torno a la privacidad, ya que unas gafas que graban de manera discreta y casi constante plantean problemas regulatorios. Momentos de tensión en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos en Sao Paulo, el mayor de Brasil. Un avión de LATAM debió evacuar a 169 pasajeros la noche del jueves tras un incendio en un equipamiento de carga. La aerolínea informó en un comunicado que la situación fue rápidamente controlada, sin dejar heridos, y explicó que el incidente ocurrió durante el embarque de un vuelo que cubriría la ruta doméstica de Sao Paulo a Porto Alegre. Según la concesionaria del aeropuerto, se suspendió el abastecimiento de combustible a otras aeronaves durante 10 minutos. LATAM dijo que ofreció asistencia a los afectados, 159 de los cuales arribaron finalmente a Porto Alegre en la madrugada del viernes. Los 10 restantes serían acomodados en otros vuelos o se trasladarían por tierra. La Unión Europea impuso el viernes una multa de casi 140 millones de dólares a la red social X, propiedad de Elon Musk. La sanción corresponde a infracciones notificadas a X en 2024, cuando la Unión Europea acusó a la plataforma de engañar a los usuarios con el sistema de verificación azul, que supuestamente certifica las fuentes de información. Además, el bloque afirma que X no es lo suficientemente transparente respecto a la publicidad y de no respetar la obligación de acceso a los datos internos por parte de investigadores acreditados. X ha incumplido su obligación de transparencia bajo la Ley de Servicios Digitales. Esto incluye la marca azul de X, engaña a los usuarios. Cualquiera puede pagar para obtener el estado verificado y X no lo hace significativamente para aclarar quién está detrás de eso. La sanción ya provocó reacciones en el gobierno del estadounidense Donald Trump y el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, consideró el viernes que la multa impuesta por la Unión Europea a X es un ataque contra el pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros. La vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de temas digitales, Henna Virkkunen, afirmó que la multa contra X no tiene nada que ver con la censura, sino porque X no cumple con la legislación. Antes de que Musk adquiriera Twitter y le cambiara el nombre por X, la marca azul a los usuarios era otorgada tras un proceso de verificación de identidad destinado a evitar fraudes. Pero tras la adquisición de Musk de la plataforma por $44.000 millones, reservó esa distinción a suscriptores de pago, lo cual podría, según Bruselas, inducir a error a los usuarios. X enfrenta una ampliación de la investigación porque la Unión Europea sospecha que no respeta sus obligaciones en materia de contenidos ilegales y desinformación.